Resumen y claves de Un lugar en silencio partes 1 y 2. Buenas, bienvenidos nuevamente a otro video del canal. Ante la inminente salida de la tercera entrega de A Quiet Place, o en español Un lugar en silencio, les trajimos un resumen de los sucesos ocurridos en los dos primeros largometrajes. Para los que no estén familiarizados, esta es una creciente saga de terror y suspense con una premisa simple y minimalista que funcionó muy bien en su estreno y se está proponiendo extender su mundo para hacerlo más complejo. Si bien hacemos esto para que vayan al cine con conocimiento de lo que verán y refresquen un poco sus memorias, les recomendamos que vean los largometrajes, que, principalmente el primero, valen la pena de conocer. Por si hace falta la aclaración, va a haber spoilers, muchos y de todo tipo, así que no admitimos quejas. Para el final, les contamos un poco de la premisa de la nueva película, pero sin spoilear sucesos relevantes ni opiniones de su calidad. Sin más, vamos con las películas. Pero esperen, porque antes llega el momento de pedirles que dejen su like y su suscripción. Esta es la única manera de que lleguemos a más gente y podamos traer más contenido y de mayor calidad. En 2018 sale A Quiet Place 1, idea de John Krasinski financiada por Paramount Pictures y que recaudó más de $340 millones en taquilla. Una película de terror mainstream, pero diferente, ya que ante una industria que se volcaba en la inmediatez, el vértigo y la multiplicidad de planos, llegaba esta propuesta con silencio, escenas de tensión más largas y que lograba captar la atención del espectador. En la historia nos adentramos en un mundo post-apocalíptico. El planeta Tierra fue invadido por alienígenas con un oído súper desarrollado, capaces de escuchar el mínimo sonido y matar a los humanos de su alrededor. Estos seres son ciegos y muy veloces, características que permiten el desarrollo de la historia. Aquí conocemos a la familia Abbott, que vive en silencio alejada de estos monstruos en medio del campo. Está compuesta por el padre, interpretado por el mismo Krasinski, la madre, su papel lo hace Emily Blunt, dos niños y una niña sorda. La mayor parte de la población ya fue exterminada y deben tener mucho cuidado con los ruidos que producen, por lo que se comunican con lenguaje de señas y son muy cuidadosos a la hora de pisar o mover objetos. Ante esto, le prohíben al niño llamado Bo que se quede un juguete que encontró buscando provisiones, pero su hermana se lo devuelve y camino a su hogar, él le pone las pilas, haciendo que se encienda accidentalmente, produciendo ruido y su inminente muerte. Pasa un tiempo y Evelyn, la madre, ya está embarazada de unos meses. El pequeño Marcus se encarga de la pesca junto a su padre y Regan, la niña sorda, va a visitar la tumba de su hermano, enojada porque no la hacen parte del trabajo. Evelyn queda sola en su casa, de la cual utilizan el sótano acondicionado para insonorizar el ambiente y entra en tareas de parto. Al intentar bajar las escaleras del dichoso sótano, pisa un clavo y deja caer un marco de fotos, llamando la atención de las criaturas. En ese momento, prende luces rojas en la casa para alertar a su familia con un interruptor. Cuando Evelyn está dando a luz en la bañera, el monstruo se le acerca, pero su marido Lee lanza fuegos artificiales a la distancia y distrae a la criatura antes de que la pueda atrapar. Regan ve los fuegos artificiales y corre a buscar a su madre y su hermano recién nacido. Rápidamente, los lleva a un sitio secreto en el granero y el bebé llora alertando a otra criatura más. Esta no puede atraparlos, pero rompe una tubería y quedan todos encerrados en el escondite inundado. Marcus y Regan atraen desde un silo a la criatura del escondite, pero este lo rompe. El monstruo hace un efecto extraño en la tecnología y al estar cerca del audífono de la niña, genera un agudo sonido que hace retorcerse del dolor al monstruo. Este escapa y rompe el silo dejando salir a Lee y Marcus, que habían quedado atrapados en él. Todos se suben a la camioneta con el fin de regresar a su hogar, pero otra criatura aparece y lastima a Lee. El monstruo voltea para matar a la familia que ya estaba en el vehículo y Lee se sacrifica trayéndolo para que su familia pueda escapar. Cuando regresan a su hogar, entran al sótano y ven aparecer otra criatura más que ingresa a su casa. Regan se quita su implante y lo golpea, provocando que el monstruo abra una capa protectora de su cabeza por el sonido y Evelyn lo fulmina con la escopeta. En el final se ve a otras criaturas llegar por unas cámaras de seguridad que poseen y queda un final abierto de ella, sonriendo porque sabe el punto débil de la bestia. Ya estamos en la mitad, espero que les esté gustando. Si es así, bajen rápidamente a poner like, compartir y darle a suscribirse. Si ya lo hicieron, sigamos. En 2021 se lanza la secuela luego del éxito económico y crítico. El presupuesto es casi 5 veces más y la recaudación también fue un éxito, teniendo en cuenta que la pandemia ralentizó la vuelta de la gente a las salas. Empezamos en Millbrook, un pueblo ficticio de Estados Unidos. Estamos en un partido de béisbol donde la familia Abbott presencia durante el encuentro cómo un meteorito se acerca a la Tierra y de dentro sabremos que salen muchas criaturas, las de la anterior película, que comienzan a masacrar a las personas del pueblo. Volvemos a la actualidad. Más de un año después del anterior suceso y poco tiempo de lo acontecido en la 1, sabemos que más de la mitad de la población fue asesinada y que la familia ya sabe cómo detener estas criaturas. Al estar su casa destruida deben buscar un nuevo hogar y al escapar Marcus cae en una trampa en la que está a punto de ser atacado por una de las bestias, pero salvado por Emily y Regan, que ya le tomaron la mano a este. Un nuevo personaje llamado Emmett aparece.
El personaje es interpretado por Cillian Murphy y era un viejo amigo que reside en una fábrica cercana y les da alojamiento, pero rápidamente les dice que no pueden quedarse definitivamente, todo esto debido al dolor de la reciente pérdida de su familia. Escuchan la radio, donde suena una canción en bucle durante los últimos 4 meses y Regan llega a la deducción de que en la isla donde se emite debe haber sobrevivientes y emprende un viaje hacia allí. Evelyn convence a Emmett que la vaya a buscar y él logra localizarla y salvarle la vida. Regan convence al grupo de ir todos juntos a completar su plan y lo hace, dejando a Marcus con el bebé en el refugio. Una vez solos, Marcus encuentra el cadáver de la esposa del anfitrión y grita, atrayendo a las criaturas. Por su parte, los demás son abordados por un grupo de saqueadores y logran arreglarse para atraer a las criaturas hacia ellos y escapar. Allí se dan cuenta de que estas bestias no saben nadar y reman hasta la isla con total seguridad, encontrando una colonia de supervivientes que habitan el lugar en plena normalidad. Evelyn vuelve a la fábrica a buscar a sus hijos y los libera de la criatura que los merodeaba, siendo que ellos habían quedado encerrados y estaban quedando sin oxígeno. Mientras tanto, una criatura que naufragaba en un barco llega por la corriente a la colonia y ataca a los habitantes. Emmett, Regan y el líder de la colonia se dirigen a la torre de radio y la criatura los persigue, matando al último mencionado, mientras nuestros protagonistas emiten la frecuencia de radio e incapacitan a las bestias, asesinando a la que los perseguía. Paralelamente, la criatura del refugio alcanza a Evelyn y sus hijos, pero en el momento que los iba a matar, la frecuencia del audífono de Regan llega hasta su localización, dejando indefenso al monstruo, permitiendo la defensa de la familia. Una vez que ya saben el contexto del mundo post-apocalíptico narrado, las características de las bestias y la solución a estos enemigos, ya están capacitados para involucrarse más en esta trilogía. Ahora vamos a describir brevemente la premisa de la tercera entrega sin spoilers. En este caso, la parte 3 está dirigida por Michael Sarnowski, encargado de una gran película como lo fue Pig en 2021. El elenco también es diferente y se destaca Lupita Nyong'o entre los personajes, pero esto es una precuela, por lo que conoceremos el origen de todos los sucesos acontecidos antes de la 1 y en mayor detalle. Cuenta con un presupuesto similar a la segunda parte y ya duplicó lo invertido, aunque las críticas desde la segunda película vienen en una baja considerable de parte de los medios especializados y de los espectadores casuales. Aquí conoceremos a Sam, una mujer de la ciudad de New York, que presencia la llegada de estos alienígenas a la Tierra y deberá sobrevivir a esta catástrofe y matanza, en una de las metrópolis más concurridas y ruidosas del mundo. Prioriza la atención por sobre el ambiente terrorífico y dejará de lado el silencio característico, o un poco, para dar paso a una obra un poco más clásica del cine de este subgénero. Esto ha sido todo, espero que lo hayan disfrutado y aprendido un poco más de estas películas antes de ver una nueva entrega. Les dejamos otro video del canal y un botón de suscripción para que no se pierdan ningún video nuevo. También los invitamos a dejar su comentario y todas sus recomendaciones o propuestas serán bienvenidas. Un saludo y nos vemos.